Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Joan Soler y bienvenidos a Comprar desde casa. Y hoy vamos a hablar de las bicis eléctricas. Un sector, una tecnología que ha avanzado muchísimo en los últimos años y se está democratizando en precios y cada vez hay más variedad y un abanico más amplio de posibilidades. Así que hoy, en primer lugar, vamos a ver si vale la pena comprar una bici eléctrica y luego, si eres de los que piensan que vale la pena, tendrás una guía de compra muy completa para elegir bici eléctrica. Y empecemos por el principio. ¿Vale la pena comprar una bici eléctrica? Para mí sí. Yo he hecho bici durante mucho tiempo y he conocido esta tecnología de la bici eléctrica hace relativamente poco. ¿Por qué vale la pena para mí? ¿Por qué he defendido y defiendo el hecho de la bici eléctrica? Pues mira, porque democratiza el uso de la bici para un sector mucho más amplio de la población. Y vamos a ver, sector por sector, por qué lo democratiza. Pues bueno, vamos primero a los extremos. Si eres un ciclista, si eres una persona que disfruta haciendo deporte con la bici eléctrica, con la bici, perdón, la bici eléctrica va a aumentar tu tiempo de entrenamiento. Te va a permitir no solo entrenar el doble de tiempo, sino además hacer cosas que antes no podías hacer, meterte por rutas que antes no podías meterte. Bueno, es una mejora respecto a la bici normal. Y además, siempre tienes la opción de el día que quiero asistencia en los pedales, pues tengo asistencia a la pedaleada. Pero si no quiero, hago la bici con normalidad porque puedo llevar la bici como si fuera una bici normal. Tengo ese abanico de posibilidades a la hora de hacer deporte. Mientras que si me voy al otro extremo y eres una persona con problemas cardiovasculares, que ha tenido alguna lesión, simplemente que no tiene fondo físico, pues la bici eléctrica te permite una asistencia a la pedaleada que te va a facilitar mucho las cosas. Y digo una asistencia a la pedaleada y ahora veremos los modos y veremos que hay bicis que ni siquiera necesitas pedalear. Ahora lo veremos. Pero para esta gente con problemas físicos, pues les supone una gran ayuda y si no fuera por la bici eléctrica, igual no podrían utilizar la bici. Y luego nos vamos al grueso de la población, a este sector que está entre las dos puntas. Y es que la bici eléctrica, además de suponer un ahorro a nivel ecológico, ya que muchas veces vas por las ciudades y ves que para los desplazamientos en tu día a día, dentro de un coche que tiene 5 plazas, va una persona, pues igual esa persona se hace 20 o 30 kilómetros para ir a trabajar, que igual se hace 10 minutos de coche. Y eso lo podrías hacer con una bici eléctrica, que es un vehículo para una sola persona. Y bueno, pues habría un ahorro ecológico, pero es que además con la bici eléctrica eh, no vas a pagar los precios de combustible que tienes que pagar. Vas a tener una asistencia porque además de poder utilizarla como una bici normal, pues habrán días que estarás más cansado y utilizarás el motor eléctrico solo, otros días que utilizarás el pedaleo y el pedaleo asistido y bueno, te permite una variedad en tu día a día de posibilidades de esfuerzo para ir a trabajar a un nivel que incluso podías utilizarlo casi como si fuera un patinete eléctrico. Y bueno, eso supone menos tráfico en las ciudades, ciudades más limpias, menos contaminación. Encima tú con la bici te vas a poder mover muy ágilmente, vas a poder ir por sitios que con el coche no puedes ir, vas a poder aparcar con mucha facilidad. Pues bueno, para mí es una gran ventaja. Yo soy un gran defensor de la moto también para los desplazamientos de una persona, pero hay que admitir que la bici eléctrica da mucho juego en tus desplazamientos diarios. Mejor que la bici normal que llega el verano y solo por el hecho de pedalear a ciertas horas vas a sudar. Pues con la bici eléctrica o sudarás mucho menos. Y una vez dicho esto, que es mi defensa de la bici eléctrica, tenemos que decir
que dentro del mundo de las bicis eléctricas hay tres modos de uso de la bici eléctrica. Como una bici normal, como una asistencia al pedaleo, donde te quita fuerza, te quita esfuerzo en el pedaleo, y con un pequeño acelerador en forma de gatillo, de palanquita, incluso de acelerador como si fuera el de una moto. Este último es más difícil de encontrar, pero existe. Y bueno, el primero y el segundo están en todas las bicis, y el tercero, de utilizar el motor como si fuera un patinete eléctrico solo con un acelerador, está en algunos modelos. Esto ahora lo veremos, pero que lo sepáis, que siempre en una bici eléctrica vais a encontrar el modo de utilizarla como una bici normal, para quien quiera utilizarla como una bici normal, y la asistencia al pedaleo. Eso va a estar siempre. Una vez dicho todo esto, vamos a pasar, ya veis que soy un defensor aférrimo de la bici eléctrica, ahora vamos a pasar a una guía de compra muy completa. Va a ser un vídeo un poco más largo. Recordaros que lo tenéis por escrito en el artículo en el que está basado este vídeo, que es el artículo de comprar desde casa. Os lo dejo en la descripción. Como os dejo en la descripción una selección personal de las mejores bicis en relación calidad-precio que he encontrado en Amazon, junto con una selección de las bicis más vendidas en Amazon, también realizada por mí, y otra selección de las mejor valoradas en Amazon por los clientes. Todo esto lo tendréis en los enlaces de la descripción, no dejéis de verlo. Y ahí, sobre todo, tendréis el artículo por si queréis tenerlo por escrito, lo que va a ser este vídeo. Deciros que el mundo de las bicis es un mundo amplísimo, es un mundo donde hay gente que sabe mucho y son auténticos expertos, y gente que sabe menos y son principiantes, y que este vídeo está diseñado para todos, pero que, por favor, los que sois más expertos, entended que para llegar a más público no puedo entrar en profundidad en ciertos aspectos, mientras que los que sois más novatos, espero que me perdonéis si hay alguna palabra técnica que se me escapa, que no la explico bien. Pues bueno, si pasa eso, siempre lo podéis dejar en comentarios y hacerme vuestras preguntas en comentarios. Estoy procurando contestaros a todos. Sin más, vamos ahora con lo que va a ser una guía muy completa de los criterios principales a la hora de elegir una bici eléctrica. Vamos allá. Pues empezaremos diciendo qué es una bicicleta eléctrica o e-bike. Una bici eléctrica es como una bicicleta convencional que cuenta con un motor eléctrico que complementa la energía ejercida sobre los pedales, disminuyendo mucho el esfuerzo necesario para la locomoción, para la traslación, para el movimiento, o incluso el motor eléctrico es capaz de trasladarnos sin pedalear en ciertos modelos. Nos da el equilibrio entre hacer ejercicio y ser uno de nuestros vehículos para desplazarnos ágilmente y minimizar esfuerzos. Como hemos visto anteriormente, democratiza la práctica del ciclismo y ayuda en los desplazamientos. Importante respecto al marco legal. Las bicicletas de pedaleo asistido se definen en un reglamento de la Unión Europea como bicicletas de pedales con pedaleo asistido equipadas con un motor eléctrico auxiliar de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 vatios, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km por hora, o si el ciclista deja de pedalear. En ocasiones, la DGT advierte que en el mercado se pueden encontrar ciclos de similar apariencia estética que las bicicletas mencionadas, pero con prestaciones superiores, que están catalogadas como vehículos a motor, pudiendo llegar a ciclomotores o incluso motocicletas, como por ejemplo los ciclos de motor de una categoría europea que hay. Esto está sacado de esta página web de aquí. Por lo tanto, importante, los vehículos de más de 250 vatios y o que alcancen más de 25 km por hora con el motor auxiliar
pueden entrar dentro de la legislación de ciclomotores o motocicletas eléctricos, según potencia, y deberán cumplir su normativa de homologación, matriculación, seguros, revisiones, casco y permisos o carnets de circulación. Pues bueno, siendo bicicletas, pero siguiendo la división que hacemos con las motos, vamos a analizar las bicicletas eléctricas diferenciando lo que es la parte motor de la parte ciclo. La parte ciclo, para quienes no lo sepáis, es básicamente lo que no es motor, que da estructura y que tiene partes muy importantes como el frenado, la amortiguación, la estabilidad o la transmisión del esfuerzo del motor al suelo, entre otras cosas. Empecemos con la parte motor. Respecto al motor, las características más importantes a tener en cuenta son la potencia, que está expresada en vatios, a mayor potencia, más fuerza en principio. Y luego el par motor, también conocido como torque en inglés, que es la fuerza necesaria para que el cigüeñal del motor gire y en consecuencia sea capaz de transmitir el movimiento al resto de elementos mecánicos necesarios para desplazar el vehículo, como la caja de cambios si la tuviera, la barra de transmisión, ejes motrices, lo que sea, hasta llegar a las ruedas. A mayor par del motor tendrá más capacidad de reacción, tendrá como más fuerza. Para iniciar la marcha o subir una cuesta más fácilmente, realizar un adelantamiento, acelerar más rápido. Esto, a diferencia de la potencia del motor, no está limitado por ley y se mide en newtons por metro. Para un uso normal, con 50 newtons metros es suficiente. Un par motor alto es bueno para ascensos, para subir cuestas, etc. Pero consume más y gasta antes la batería. Ahora hablaremos de la ubicación del motor. Está el motor central o buje eje pedalier. Está situado en el eje de los pedales, da una respuesta inmediata y ágil cuando necesitamos asistencia. Parece que se avería menos. Es ideal para conducción rápida y ágil. Está en el centro de la bici y con el centro de gravedad bajo, por lo que el peso queda bien distribuido y no dificulta el cambio de ruedas. Las desventajas que tiene es que sobrecarga el cambio y la cadena, es más ruidoso, es algo más caro y puede molestar más al pedalear. Cuando no necesitamos esa asistencia. Luego está el motor delantero o buje eje delantero. Se puede añadir a cualquier bici para hacerla eléctrica. Es ideal para una bici sencilla. Es el más barato, el que menos mantenimiento necesita, menos desgaste en cambio y cadena. Y tiene las desventajas de que molesta para cambiar la rueda, el neumático o la cámara o las cubiertas delanteras. La rueda y horquilla de delante sufren más desgaste. La dirección es menos manejable, más pesada, más lenta y se pierde agarre y adherencia. Respecto al motor trasero o buje trasero, se ubica en el eje de la rueda trasera y es la mejor opción para terrenos irregulares y difíciles, ya que aumenta el agarre, aumenta la adherencia, la tracción. Es silencioso, no desgasta la cadena ni el cambio. Es ideal para caminos no asfaltados o bicis de montaña, caminos irregulares. ¿Y qué desventajas tiene? Pues que dificulta cambiar la rueda trasera, descompensa el equilibrio, el centro de gravedad se va más atrás y no suelen llevar sensor de par. Ya veremos lo que es el sensor de par más adelante. Este sensor de par mide el esfuerzo del pedaleo. Ahora hablaremos de la batería y la autonomía. Las baterías son las encargadas de proporcionar la energía al motor y por tanto la autonomía de este, el tiempo o los kilómetros que se puede usar ese motor eléctrico auxiliar. Su capacidad se mide en vatios hora y obviamente a mayor capacidad, mayor autonomía. La autonomía dependerá también del peso que tenga que soportar, del nivel de asistencia que le solicitemos al motor
A más asistencia al pedaleo, más consumo, obviamente. Y del terreno a recorrer. Para trayectos normales, cortos, con 250 vatios hora es suficiente, aunque es mejor que se acerquen a los 500 vatios hora. Es normal que den para 50-60 kilómetros con estos vatios hora, con asistencia al pedaleo sin problemas. Las hay integradas en el cuadro, pero las extraíbles se están imponiendo cada vez más. Comprueba que te resulta fácil de quitar y poner, ya que tendrás que hacerlo con frecuencia para recargarla, en caso de que sea extraíble. Con una noche de carga suele ser suficiente. Cuanto más ligera, menos peso cargarás, en general, en el conjunto de la bici. Es importante fijarte en los ciclos de carga que tiene. ¿Cuántas veces las puedo cargar? Cuanto más ciclos de carga, mejor. Es su vida útil y la facilidad de sustituirla en el futuro también es muy importante. Veamos ahora los tipos de batería. Están las de primera generación o baterías de gel plomo, también conocidas como AGM plomo, y tienen unos 25 vatios hora por kilo. Las de segunda generación o baterías de níquel metal hidruro o níquel cadmio también, algunas son de segunda generación y tienen unos 55-70 vatios por hora por kilo de batería. Y las de tercera generación o baterías de litio, que tienen unos 90 a 190 vatios por kilo. Las de primera generación soportan bien los ciclos profundos de carga y descarga. Las de segunda generación son más duraderas y seguras que las de primera. Y las de tercera generación tienen una menor densidad de energía por centímetro cúbico, una mayor cantidad de ciclos de recarga y son más ligeras que las anteriores. Las de tercera generación son las que se están imponiendo y suelen pesar entre 2 y 3 kilos y tienen unos 1000 ciclos de recarga. Las bicis eléctricas suelen tener diferentes modos de conducción. Entre ellos, uno interesante que está bien que tengan es el eco, el cual permite, quitándole potencia de pedaleo, aumentar la autonomía de la batería. Ahora hablaremos de la ubicación de la batería. Están las de tipo bidón, en la diagonal del cuadro, la mejor ubicación desde el punto de vista del centro de gravedad, pero necesita de cuadros más robustos, más pesados. La bici pesará un poco más seguramente. Integrada en el cuadro o portacadenas. El centro de gravedad es más bajo, se puede extraer, pero es más difícil llegar. Al ser más difícil llegar, esto la protege de las inclemencias meteorológicas y de los robos. Pero bueno, en general ya todas las baterías tienen unos índices de aguante frente a las inclemencias meteorológicas bastante buenos. Debajo del sillín equilibra los pesos, pero dificulta un poco girar y hacer las maniobras ágiles. La dificultad de extraerla depende del modelo. Y luego tenemos la de portaequipajes trasero. Es fácil de acceder y es un lugar seguro y añade peso a la parte trasera, que puede mejorar el agarre, pero no cambia su ergonomía. Es un buen sitio el portaequipajes trasero. Hablemos de la parte ciclo. Dejamos el motor y hablamos de la parte ciclo. Empecemos por algo que para mí es muy importante: los frenos. Siempre son importantes en cualquier vehículo. Para ciudad puede valer con un freno de disco normal, pero si vas a hacer montaña o carretera, ten cuidado en las bicicletas de gama media-baja, que pueden contar con frenos insuficientes en bajadas o altas velocidades. A mayor velocidad, más bajadas y más peso, mejores tienen que ser los frenos, más potentes. ¿Qué condiciones deben de cumplir los frenos? Deben de poder parar la bici en cualquier circunstancia. Es bueno que sean progresivos, que no sean bruscos. Deben de ser ergonómicos, que podamos accionarlos con facilidad, que se adapten a nosotros. Muchas veces las manetas de freno son regulables, las podemos acercar más o menos al puño, a la empuñadura de la bici. ¿Qué tipos de freno hay? Están los de zapata mecánica, que son los típicos que han tenido las bicicletas toda la vida. Son los más baratos y son los que encontraremos en las gamas bajas medias.
son para un uso normal, sin grandes velocidades ni conducción agresivas. No son aptos para la competición. Luego tenemos los de disco, mucho más avanzado que el anterior, con una frenada más brusca e inmediata, que actúa más fuerte en los primeros momentos de la frenada. Y los hidráulicos, que tienen un comportamiento más lineal y progresivo, que hará que las ruedas no se bloqueen desde el primer momento, reduciendo el posible percance o caída. Favorecen un mejor control. Muchas veces encontraremos combinaciones donde el freno de disco, perdón, tiene un accionamiento hidráulico, tiene un latiguillo hidráulico, con lo cual se combinan ventajas de ambos sistemas. Hablemos de las ruedas, el punto 2.2. El tipo de rueda debe ir acorde con el estilo de la bicicleta que vayamos a comprar según su función, que es algo que tenemos que definir previamente. De ciudad, de carretera, de montaña, de paseo. Como sabemos, para carretera la rueda debe ser fina y gorda y pesada para campo o montaña, que se adapta mejor así al terreno, a las irregularidades. A no ser que midamos menos de 1,60, las ruedas hasta 26 pulgadas están bien, mientras que las de 28 pulgadas van bien para gente más alta. Punto 2.3. La suspensión. ¿Suspensiones rígidas o de doble suspensión? Pues como estamos viendo, depende del uso. Para ciudad, pista o caminos sin grandes pendientes, descendientes o sobre todo sin irregularidades, las rígidas serán buenas. Pero si se dan estas circunstancias, si vas a hacer montaña o enduro, mejor con doble suspensión. Pero si tienen suspensión, tienen que tener suspensión. ¿Qué recorrido deben tener estas suspensiones? Pues si no hay grandes descensos o irregularidades del terreno muy fuertes, con 120 milímetros vamos bien. Esto da más confort y ergonomía y menos cansancio, especialmente cuando debemos hacer largas distancias o tiempos. Para salidas con grandes irregularidades tipo trail o enduro, nos iremos a 140 milímetros, que ya nos permite bajadas rápidas y pistas técnicas, yendo a los 180 milímetros con suspensión doble. Si tiene remonte incorporado, mejor, para bajadas más rápidas y técnicas aún que las anteriores. Hablemos de las tijas. Tanto el asiento como el manillar interesa que tengan las tijas telescópicas para adaptarlas, subiéndolas o bajándolas para nuestras necesidades diarias o incluso según necesitemos en cada momento, porque cambiamos de tipo de pista o conducción. Poder subir o bajar las tijas es muy interesante por si llueve, por si las llevas altas y vas a hacer carretera y te interesa que el manillar esté más bajo, etc. Las tijas son los tubos, en resumen, son los tubos que salen verticalmente para el sillín y para el manillar. Son los tubos que cogen la parte horizontal del manillar en vertical y el sillín en vertical. ¿Qué tipo de bicicleta eléctrica o e-bike me tengo que comprar? Pues como en el mundo de las bicis normales hay muchos tipos o estilos. Citaremos algunos como son el urbano, que va bien para pueblos, ciudades, urbanizaciones. El de paseo o cicloturismo, que va bien para hacer el Camino de Santiago, vías verdes, rutas ambientales, etc. El de montaña, el de enduro, las pistas de enduro tienen grandes pendientes y desniveles. Las de carretera, las mixtas, las de carga, etc. Hay muchos tipos. Y a la hora de elegir el tipo, no será muy diferente de hacerlo de como lo haríamos con una bici normal. Pero está bien que te respondas estas preguntas clave. ¿Qué uso le vamos a dar habitualmente? ¿Dónde la vamos a guardar? Debe ser plegable, debe tener algunas dimensiones en concreto por algún motivo, como para que quepa en algún habitáculo en concreto, como puede ser un almacén, un trastero, el maletero del coche, lo que sea. Luego tenemos que preguntarnos dónde vamos a cargar la batería o baterías. Si son extraíbles, si puedo dejar la bici donde quiera o debo llevar la bici a un punto en concreto cerca de un enchufe para cargarla. Entonces tenemos que ver dónde tenemos estos enchufes. Y luego, muy importante, siempre os lo digo, en todos los vídeos que hago de guías de compra, ¿en qué abanicos de precio puedo moverme? ¿Cuánto puedo gastarme?
y dentro de lo que pueda gastarme, qué opciones tengo. O si tengo que ahorrar o financiarme para poder comprar la bici que necesito o quiero. Ahora vamos a ver algo muy interesante, que son los tipos de asistencia al pedaleo, la aceleración. Aquí citaremos tres tipos básicos. Las Pedelec son las de pedaleo asistido puro. Asiste al ciclista cuando hace girar los pedales. No se activa el motor sin pedalear. El motor de máximo 250 vatios de potencia. Como máximo nos permite alcanzar los 25 km por hora asistidos por ese motor. Luego ya la velocidad que cojas con la bici con tu pedaleo es otra cosa. Y la Unión Europea las considera igual que un patinete eléctrico, un Segway, un hoverboard o una bici convencional. Luego tenemos las Speed Pedelec, que son capaces de alcanzar hasta los 45 km por hora con el motor auxiliar. El motor es de hasta 500 vatios de potencia. Ya entran fuera de la categoría de puras bicicletas eléctricas, según la normativa que hemos visto antes, y son vehículos a motor. Les hace falta una matrícula, un seguro, casco, homologación, revisiones. No pueden ir por el carril bici. Claro, son más potentes en velocidad y en resistencia. El motor nos asiste al pedaleo y también, por la petición cliente de los usuarios, que esto cada vez pasa más en todos los tipos de bici, aunque la legislación creo que no lo contempla, se están poniendo aceleradores o pulsadores para acelerar y ir solo con el motor eléctrico. Y luego tenemos las Saddle, que significa acelerador en inglés, y son bicis con acelerador. El motor no se activa cuando pedaleamos, sino que directamente con el acelerador, con un pulsador o con una especie de gatillo aceleramos. Con el pedaleo asistido con el acelerador podemos superar los 45 km por hora fácilmente. Y el motor es de más de 250 vatios, hasta donde el fabricante desee, por lo que entra en la categoría de motor. Y deben tener toda la documentación y cumplir todas las condiciones de vehículos a motor que hemos descrito en el punto anterior de las Speed Pedelec o en puntos anteriores de la legislación. Ahora vamos a hablar en el punto 4 de otros elementos interesantes. Y en el primer lugar hablaremos del 4.1 de los sensores. Y los hay de movimiento, que son los más baratos, y cuando detectan que los pedales se mueven, envían la señal, independientemente del esfuerzo que está haciendo para mover los pedales. De hecho, se pueden activar directamente al empujar la bici. Y luego están los de par, que estos sí que detectan la fuerza aplicada y se combinan con el motor y ayudan más en pendientes ascendentes y descendentes, poniendo o quitando potencia según detecte las necesidades del pedaleo. Ahora hablaremos de las pantallas. Que la pantalla de una bici eléctrica da la información básica, como la velocidad, aunque cada vez toman más importancia y permiten más conectividad, como conectar con el móvil, escuchar música o recibir llamadas. Una cosa importante es que tengan una buena visibilidad con luz diurna, como pasa con el móvil o sobre todo con los smartwatches. Mira que cuando haga sol veas bien la pantalla. Luego, ahora hablaremos en el punto 4.3 de los niveles de asistencia. Las bicis eléctricas suelen tener un mínimo de 3 niveles de asistencia, aunque lo normal son 4 o 5. El nivel 1 suele ser el encendido sin ninguna asistencia al pedaleo, hasta los niveles más altos, que en el caso de las tipo Pedelec, que las vamos a coger como ejemplo ya que son las más básicas, da máximas asistencia hasta llegar a los 25 km por hora. Para recorridos con pendientes, con 3 o 4 niveles de asistencia, basta. Pero con grandes cuestas seguramente necesites más niveles de asistencia, más asistencia del motor eléctrico. Recuerda también que hay niveles muy interesantes como el Sport o el Eco. El Eco lo recomiendo especialmente para aumentar la autonomía de la batería en caso de necesidad. Lo típico de que se te está acabando la batería, aún quieres asistencia durante un tiempo, durante unos kilómetros, y le pones el modo Eco para que te asista y aguante más tiempo la batería.
Una cosa importante en este punto, que la gente que está metida en el mundo de las bicis lo tiene muy claro, pero los novatos, los principiantes, los que no estéis metidos, puede que no lo sepáis tan bien, es que no hay que confundir los niveles de asistencia con las marchas. Los niveles de asistencia los brinda el motor en función de la potencia que aplique y cómo la aplique en cada momento, como hemos visto anteriormente, justo hace un momento. Mientras que las marchas son un conjunto de engranajes, piñones y o platos que mecánicamente puedes usar cambiándolos, jugando entre ellos mediante unos mandos que ahora habitualmente están en el manillar, pero también antes se encontraban en el cuadro. Estaban en un sitio o en el otro. Ahora lo normal es encontrarlos en el manillar. Para darle más o menos par y más fuerza o revoluciones por pedaleada a tu bicicleta. Hay bicicletas que no tienen marchas, tienen una única marcha, una única combinación de plato con piñón, un único plato y un único piñón. Esto pasa mucho con las de paseo o con las de ciudad urbanas, mientras que otras pueden llevar uno o más platos o lo que es normal en las bicicletas eléctricas de marchas, varios piñones. Muy normal en las bicis deportivas o de carretera, las de montaña, las deportivas en general. Pues bueno, hemos visto una guía muy completa para elegir bici eléctrica. Hemos visto los criterios más importantes. Tienes un montón de información. Mírate el vídeo las veces que haga falta. Te dejo el artículo por escrito en la descripción. Siempre puedes ir a comprar desde casa.com. Que también te voy a dejar la selección, el enlace para ir a comprar desde casa.com, para ir a ver la selección de las bicis de Amazon, que he hecho unas selecciones muy interesantes. He seleccionado personalmente las que más interesantes en relación calidad-precio veía. Además, he hecho una selección dentro de las más vendidas y otra selección dentro de las mejor valoradas por los clientes. Esa lo puedes ver en el enlace que te dejo en la descripción. Creo que tienes mucha información. Mírate el vídeo las veces que te haga falta. Consulta el artículo las veces que te haga falta. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios. Procuro responder todos los comentarios. Cada vez me cuesta más porque vais siendo más interactivos con el canal y cada vez me cuesta más responderos. A veces se me escapa alguno. Disculpad si es así. Pero procuro responderos a todos, tan pronto como puedo. Y sin más, daros las gracias porque estos últimos vídeos, especialmente los de la segunda temporada, están teniendo mucho éxito, estoy teniendo muchas visualizaciones y bueno, os lo tengo que agradecer, así como os pido que os suscribáis. Además, si veis este canal ocasionalmente o intentáis hacerle seguimiento, sabéis que no puedo subir un vídeo un día preciso todas las semanas porque tengo un trabajo bastante absorbente y no me deja. Así que os animo a darle a la a suscribiros y darle a la campanilla para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Sin más, muchas gracias, un placer y nos vemos en el siguiente.